¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Con la vista del Faro de San Lorenzo te invitamos a que visites este maravilloso lugar con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Les recomiendo. Muy buenas noches. Estamos esta noche reunidos para llevar adelante la hora del ingeniero civil, el primer programa de abril. Recordemos que en este mes, un día 16, se produjo el terremoto, que vamos a estar cercanos a los 6 años desde que se diera este suceso. Y por ese motivo creo que es importante en todo este mes tocar los temas correspondientes a lo que fue la conformación del Comité de Reconstrucción y algunas obras pues, que aún se encuentran en ejecución. Para este primer programa hemos invitado y agradecemos la presencia del ingeniero Omar Benavides, gerente de la Secretaría ad hoc del Comité de Reconstrucción, al abogado Gabriel Farfán, quien fuera parte del equipo legal del Comité de Reconstrucción en su momento, y al ingeniero Leandro Briones, presidente de la Federación de Cámaras y de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo. Recordemos que con fecha, mediante decreto ejecutivo 1004, con fecha 26 de abril del 2016, se crea el Comité de Reconstrucción con la finalidad de llevar adelante no solo las obras de infraestructura, sino también el proceso de reactivación productiva que debía darse posterior al terremoto. Para eso, en ese momento se hizo una evaluación en donde se hablaba de un presupuesto
aproximado de 3.600 millones de dólares, que fueron pues posteriormente entre invertidos y proyectados para inversión, que es de lo que vamos a tocar el día de hoy. Quisiera comenzar, ingeniero Omar, a ver si hacemos un recuento del propósito del comité, cómo fueron los inicios, y en ese sentido porque nos explique desde la conformación, las variantes que han habido con las personas que lo conforman, y agradecerle nuevamente porque se encuentra aquí con nosotros. Bien, pues en primer lugar agradecerle, ingeniero Fabricio, la invitación. No he dudado un minuto en venir a esta invitación porque obviamente son temas de mucho interés, el continuar con la reconstrucción luego de un fenómeno natural que prácticamente devastó la zona de Manabí. Entonces, en ese sentido, nosotros nos encontramos aquí en representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es la cartera que ahora se encarga de la ex Secretaría de la Reconstrucción en su momento, y obviamente por eso nosotros decidimos, de cierta forma, dar continuidad a todos los procesos que se encuentran en ejecución y también, como usted bien lo ha citado, recontar un poco de cómo fue la historia del Comité de la Reconstrucción. También con los compañeros panelistas, con Leandro y Gabriel, pues un gusto conocerles y espero de cierta forma podamos llegar a una reunión que sea productiva para todos y para las personas que nos están mirando. Bueno, en ese sentido lo que iba a empezar, ingeniero Fabricio, es comentando que sí, o sea, efectivamente el comité fue creado 10 días después de que se presente el evento telúrico el 16 de abril, y en este sentido se crea con la finalidad de que se dinamicen planes, programas y proyectos en beneficio de las afectaciones que sufrió la provincia de Manabí, y también para ese efecto el Comité de la Reconstrucción inicia con la fase, digamos, de recepción de donaciones de diferente índole. A partir del año 2017, le estoy hablando del mes de mayo, se decide por parte del Comité de la Reconstrucción que todos los proyectos se prioricen a través de actas, que el comité sea quien priorice los proyectos. Es decir, que hay un tiempo, aproximadamente un año, donde se tuvo la emergencia, donde digamos que el flujo de los montos que se requerían eran destinados inmediatamente para cada una de las instituciones y que de esta forma coadyuven a que el fenómeno sea paliado de forma eficaz. Luego de esto se ingresa la fase de planificación, como le estoy hablando, y a partir del 22 de mayo del 2017 se hace la primera acta del Comité de la Reconstrucción. ¿Quiénes conformaban el comité en ese entonces? Bueno, en ese entonces, digamos que el comité casi que no ha variado en su conformación, siempre ha estado conformado por el Ejecutivo, directamente dispuesto por la Presidencia de la República. Lo que ha cambiado es, digamos, de quién lo preside. En su momento inició presidiéndolo la Vicepresidencia de la República, luego se reformó a la Secretaría de la Presidencia y luego pues ha ido migrando a la institución primero Ecuador Estratégico y ahora EMETOV. Entonces siempre lo han integrado el Ministerio de Finanzas como la cartera que es quien recepta todas las donaciones y demás aportes que se han tenido por efecto sea de donaciones internacionales o por recursos que se captaron de la Ley Orgánica de Solidaridad en beneficio de los afectados por el terremoto. Entonces está el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación, siempre ha conformado el comité. Hay varios ministerios del ramo, entre ellos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el MIDUBI por el tema de afectación en viviendas, y además ministerios para la etapa post-terremoto, como serían el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MIPRO, entre otros organismos. Además de ellos, de lo que son parte del Ejecutivo, de la función ejecutiva, también lo conforma el comité las prefecturas de Manabí y Esmeraldas. Vale indicar que primero el comité estuvo orientado a atender la emergencia en la provincia de Manabí y luego también, como se vieron las afectaciones en Esmeraldas, pues también se tuvieron que destinar recursos para que se atienda a la zona cero que estuvo Chamanga, si ustedes recordarán, y en la provincia de Manabí la zona cero fue Pedernales. Entonces, las dos prefecturas, Manabí y Esmeraldas,
y 2 gobiernos autónomos descentralizados que provienen del AME, que ellos aleatoriamente se designan cada 2 años. Van rotando, es decir, 2 municipios que son destinados por el AME. ¿En la actualidad quiénes están? En la actualidad está el municipio de San Lorenzo por parte de Esmeraldas y el municipio de Flavio Alfaro en representación de la provincia de Manabí. Perfecto. Gabriel. Bueno, un agradecimiento al ingeniero Fabricio, un saludo cordial a don Omar y a Leandro por la presencia aquí en este importante espacio de información para la comunidad. Atendiendo a la dinámica de la entrevista, para poder hablar de los orígenes del trabajo en realidad del Gobierno Nacional a través del Comité, debemos entender o debemos partir de un punto neurálgico. Desde la comunidad hablamos de que los afectados son aquellos que sufrieron los embates del evento telúrico, pero jurídicamente estas personas adoptaron un estatus, y para poder implementar políticas públicas desde un inicio y lógicamente actualmente y de ahora en el futuro, tenemos que enfocarnos en que ellos forman parte de los grupos de atención prioritaria. El artículo 35 de la Constitución establece no solamente que lo integran las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, dice específicamente las personas que han sufrido eventos de la naturaleza, eventos traumáticos que tengan que ver con fenómenos naturales. Y esta idea ya fue desarrollada actualmente por la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, en ese orden de ideas, en un primer momento, precisamente lo que refería don Omar, el Gobierno Nacional estaba enfocado en una emergencia y por eso era que se trabajaba a través de decretos de estados de excepción y por eso movilizaban los recursos de manera dinámica, pero ya posteriormente, luego de superar la fase de emergencia, se vino la necesidad de esta planificación, de poder trabajar organizadamente, y aquí nosotros los ciudadanos, cuando lo vimos, en mi caso oportuno, cuando lo vi desde la ciudadanía y luego cuando tuve la oportunidad de formar parte de esta entidad, vimos debilidades técnicas y de planificación ahora en los municipios, porque muchos tenían muchas necesidades, pero no tenían estudios, no tenían anteproyectos, no tenían idea de cómo solucionar las afectaciones, y eso puntualmente también influyó mucho en el retardo de la atención a los grupos de atención prioritaria. Entonces, justamente esta primera intervención de mi parte es para hacer énfasis que todo lo que es el Comité de Reconstrucción como tal, todo lo que fue y todo lo que tiene que ser, justamente tiene que ver al ciudadano, no como un ciudadano común y corriente, sino como un afectado, como una persona que requiere una atención prioritaria, y no podemos estarle requiriendo requisitos al ciudadano. Y las autoridades, en este caso, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que agilitar todo su contingente para que en este caso puntual, la recuperación de los afectados por el terremoto sea de manera eficaz. Ya no digamos eficiente, porque ya con el tiempo ya se pierde un tanto esta eficiencia, pero sin duda alguna es preferiblemente una obra que tarde a una obra que no llegue. Okay. Leandro, y dentro de esos 2 términos que me queda de la intervención de Gabriel, fluidez económica al inicio y lo segundo, la carencia de los estudios, como constructor, como representante de Cámara, ¿crees que el enfoque que se dio para esa fluidez económica en cuanto a los estudios de lo que se presentaron estaba acorde con lo que buscaba en sus orígenes el Comité de Reconstrucción como tal? A ver, la pregunta es complicada ante el hecho de hay que tratar de juzgar una actitud compleja ante un proceso de premura y obviamente de necesidad de ir en el avance en que fue. Me pongo yo en el lugar de esta gente, los momentos fueron complicados. Conozco yo de temas de algunos estudios los cuales la misma institución tuvo la obligación de ayudar a los municipios, porque efectivamente los municipios más grandes tienen la capacidad de gestión para contratar sus propios estudios y hacer los proyectos. Pero también hay municipios muy pequeños, y que dentro de esa pequeñez existen también municipios que son muy desorganizados.
Hay municipios pequeños como Flavio Alfaro, como Jama, que necesitan colaboración, que necesitan ayuda, que necesitan contingente. Y ante eso se conoce que la Secretaría llegó inclusive a avanzar en la contratación de estudios que lamentablemente lo poco que puedo conocer de aquello, no hubo la experticia suficiente en los estudios que se contrataron. Tanto es así que hay proyectos que se repiten en un copia y pega. Ejemplo, Cuerpo de Bomberos. Se contrató un estudio para los cuerpos de bomberos de distintas cantones, cabezas cantonales. Los estudios no están conformes con la realidad, ni tampoco con el metraje de los terrenos que la institución pública, en este caso el municipio, entregó para que se realicen los estudios. O sea, hay una lucha hay una lucha entre el municipio que dice esta es la realidad del terreno para desarrollar esta infraestructura y un documento que fue desarrollado, que fue entregado y que tiene medidas totalmente distintas. Son cosas que pueden sonar muy ligeras, pero que son cosas que en la premura muchas veces se pasaron por alto y que en todo caso, creo yo, el tema hoy más que nunca, frente a la eficacia de la que habla Gabriel, caramba, tenemos que ir a solucionar esos temas. La tarea que tiene Omar y la gente que está en la Secretaría de Reconstrucción, el Ministerio de Obras Públicas, tiene una tarea gigantesca. Más allá de que existan los recursos y la línea que financie esos proyectos, no podemos demorar más esto de aquí. Tenemos que buscar solucionar esas trabas. Obviamente, vamos a caer nuevamente en que los municipios son pequeños y que no tienen presupuesto para actualización de estudios. Tenemos que buscar la manera de que la Secretaría incluya dentro de estos procesos de financiamiento la actualización de estos estudios, que pueda haber un trabajo mancomunado. Nosotros como Cámara hicimos un llamado de atención al presidente y al gobierno nacional y a todas las instituciones involucradas. Tenemos que entrar en un trabajo mancomunado para lograr la eficiencia y la aplicación de esos recursos. Si no podemos hacerlo, llegará un momento en que el gobierno nacional diga que los recursos se han perdido. Entonces necesitamos acelerar tiempos y para lograr hacerlo necesitamos que la Secretaría de la Logística Técnica, sin olvidarnos que hoy es absorbida por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas tiene el personal técnico capacitado, darle la mano a los municipios para poder solucionar los entuertos que puedan tener estos estudios. Pero el tema a la larga es lo que el ciudadano muchas veces no logra entender esas conjeturas, sino que necesita la obra de manera inmediata. Tenemos que llegar a eso, a un trabajo unido para que el ciudadano logre tener al fin la obra que se programó y que se espera que esos recursos lleguen a quien verdaderamente lo necesita. Para hablar de la situación actual del Comité de Reconstrucción, pues volvemos después del corte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Con la vista del Faro de San Lorenzo te invitamos a que visites este maravilloso lugar con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí.
planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias por permanecer en sintonía. Estamos hablando sobre el Comité de Reconstrucción, las obras que se han venido realizando. Si nos puedes indicar cuáles ya han sido finalizadas, cuáles se encuentran ahorita en ejecución, los problemas que puedas tener dentro de esas obras y alguna situación desde el punto de vista de estudios o de índole legal que te esté afectando para el ejercicio en la actualidad. Ya, muy bien. Sí, de nosotros, de la inversión que hemos indicado inicialmente, 2.964 millones planificado, como lo indiqué en la primera intervención. El tema es, la planificación se dio a partir del 22 de mayo. De ahí para acá, digamos que tenemos un proceso, como lo habían hablado mis colegas panelistas, un proceso de priorización de proyectos en donde cada GAD ha entregado su estudio, las necesidades que tiene. Obviamente, este tema ha sido realizado no siempre de la manera más técnica posible, pero la inmediatez con que se necesitaban las obras así lo hacía. Y obviamente la Secretaría de la Reconstrucción ha tenido prácticamente que prestar su contingente también para que los GADs, igual los municipios más pequeños, igualmente puedan acceder al financiamiento en cualquiera de las fuentes que se puedan disponer en la actualidad. Actualmente ya se han ejecutado de los 2.964 millones, aproximadamente 2.000 millones, 1.544 en obras que ya están concluidas, y el saldo, pues hay obras que todavía tenemos de arrastre, obras que están aún en ejecución, que nosotros como Ministerio de Transporte prestamos el contingente para que estas obras se concluyan. Obviamente, como lo decía también Leandro... ¿Nos puede nombrar algunas como para tener refrescado? Como lo decía también Leandro, pues la tarea ha sido bastante grande de lo que nos toca realizar como MTOB. Ahora, pues en ejecución tenemos obras con el Banco Europeo de Inversiones, que estamos unas finalizando, otras en proceso de finalización. Para este 16 de abril esperamos que ya podamos concluir la obra de la sede municipal de Puerto Viejo, una obra que es muy importante para la ciudad, para que las funciones del Ejecutivo en esta capital pues se las realice de mejor forma, ¿no? Que optimicen los tiempos. Es una obra bastante relevante. Igualmente se han concluido obras de saneamiento ambiental. En Chone, por ejemplo, terminamos recién en el mes de marzo el sistema de agua potable, el sistema de alcantarillado en una primera fase de colectores, lo que permite también dar una mejor calidad de vida, ¿no? Hay obras bastante importantes que las estamos realizando ahora. Como les decía, tanto en mercados, el sistema de mercados se está mejorando en Puerto Viejo, con el aporte del Banco Europeo de Inversiones. Netamente la planificación de manera fehaciente, se puede indicar que la planificación que ha realizado el municipio de Puerto Viejo y otros municipios que tienen esa capacidad ha sido bastante proactiva. Entonces nosotros, a la par de la gestión que hacen los señores alcaldes, igualmente en Manta, nosotros tenemos que retribuir con la ejecución de las obras. Entonces, en este caso, incluso la transferencia para los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la capacidad técnica y logística, se la realiza directamente para que ellos ejecuten las obras. Ejemplo, en Manta se ejecutó la primera fase del agua potable de Tarqui Los Esteros. O sea, estas son
algunas de las obras que venimos ejecutando con el crédito con el Banco Europeo y adicionalmente pues venimos utilizando la línea de crédito Exim Bank con la cual ejecutamos el aeropuerto de Manta. También estamos ejecutando unas vías, obviamente en la provincia de Esmeraldas, Quinin de Golondrinas. Se han ejecutado 2 puentes, el puente Canuto y Pimpi-Iguazí, en los cantones Chone y Portoviejo. Y bueno, o sea, para no hacerles muy larga la historia, nosotros estamos trabajando de momento con las líneas de crédito Eximbank y el Banco Europeo de Inversiones y saldos con ley de solidaridad al nivel de lo que es Ministerio de Transporte. Y en otras carteras de Estado, como el Ministerio de Energía, manejamos recursos del BID para el programa PRISA, en donde se maneja una importante cartera de proyectos, aproximadamente 159 millones de dólares, lo que se tiene planificado en inversión. Asimismo, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, todavía se están gestionando donaciones con el gobierno chino para la construcción del plan Casa para Todos. El METOP también gestiona una donación con el gobierno chino para la construcción del hospital de Quinindé en la provincia de Esmeraldas. Igual, en el tema hospitales, hemos avanzado con la gestión para los recursos del Hospital de Pedernales, de Bahía y de Manta, que actualmente se encuentran en ejecución y requieren, además de la obra física, el equipamiento de estas obras. Gabriel, hablamos aproximadamente de 2.000 millones de dólares, lo que nos ha dicho Omar. Cuando uno revisa los orígenes, digamos, del Comité de Reconstrucción, había un inventario bastante detallado en distintos sectores, que creo que se han mencionado: vivienda, la parte de las afectaciones al sistema eléctrico, al agua potable. ¿Tú consideras de que en ese espíritu, además de producción, de poder acoger todas estas necesidades inventariadas en su momento, estos 2.000 millones han sido enfocadas en ese sentido? ¿Y cuál es tu punto de vista? Bien, ingeniero Fabricio, creo que para poder responder esa pregunta nos resultaría un tanto difícil. Tomo las palabras de Leandro porque en el momento de la emergencia las autoridades que asumieron el rol de enfrentarlas tenían que jugar con algo que nunca había pasado en los tiempos modernos, al menos. Un terremoto en la magnitud de la devastación que tuvimos en Pedernales, acá en Portoviejo, en Manta, es una situación bastante complicada. Sin embargo, cuando ya vemos el pasado, hay que verlo para corregirlo. Y en ese orden de ideas, en esa acta, por ejemplo, que hace mención el ingeniero Omar, de mayo del 2017, justamente 2 o 3 días antes de que terminara el gobierno del expresidente Correa, priorizaron algunos proyectos en combo, por así decirlo, y en ellos sí se incluían algunos temas que no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con los temas de reconstrucción y que posteriormente causaron problemas. Entonces, mirar al pasado para corregir los problemas en el futuro. Un caso puntual, este proyecto de la vía Manta-Coliza, un proyecto de tanto que se proyectó con tanta cantidad de dinero que tranquilamente se hubiese podido solucionar los problemas habitacionales que hay en Manta, que hay acá en Portoviejo, en Los Tamarindos, que hay acá en Portoviejo, en Los Olivos, que hay sin duda alguna todavía en Bahía, en Pedernales. Entonces, esa falta de priorización o esa priorización equivocada que hubieron de los recursos tiene que aprenderse de los errores para poder ahora, una vez que ya tenemos parámetros constitucionales, y permítame porque estoy frente a profesionales de áreas de la construcción y mi rama especialmente es el derecho, tenemos ya una sentencia constitucional de la Corte que nos indica cuáles son los lineamientos específicos que tiene que tener un gobierno para poder atender a personas afectadas. Lógicamente, esa sentencia está dirigida a la afectación en temas de vivienda, pero los parámetros generales que nos da atención a grupos de atención prioritaria nos lleva a entender a dónde hay que apuntar. Y un caso puntual, por ejemplo, aquí en Portoviejo nosotros, sin mencionar el tema del aeropuerto, hay que cerrarlo, no voy a referirme a eso, pero en su momento hubo un proyecto para construir 3 calles por el aeropuerto justamente con fondos de reconstrucción. En su momento lo que analizábamos es una obra que necesita Portoviejo, sí, es una obra que la necesita para poder descongestionar el tráfico en la ciudad, pero es una obra que tiene que construirse con fondos de reconstrucción, poniéndonos la mano en el corazón.
y haciendo ya un análisis específico de las necesidades reales que hay tanto en Manaví como en Esmeraldas, no es una obra que tiene que ser priorizada con fondos reconstructivos, que sí tiene que ser definida con fondos ordinarios del gobierno nacional o de la prefectura o del gobierno municipal de Puerto Ayos a través de los convenios de gestión concurrente, de acuerdo, pero a través de fondos de reconstrucción. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, nos podría llevar a tener un escenario un poco más claro de cuáles son los errores que se cometieron y que no podemos seguir cometiendo, justamente para que llegue la atención a donde tiene que llegar. Cuando hablamos de los errores, Leandro, dentro de este aprendizaje, ¿cómo ves la situación del comité en el momento actual? Desde tu punto de vista. Yo tengo ahí un par de cosas que son importantes que se vienen arrastrando. Por ejemplo, yo tengo aquí a la mano justamente un informe del Comité de Reconstrucción del 30 de marzo del 2020. Aquí hablaba ya de 748 obras, de las cuales sumaban hasta ese momento 2.391.643.730. Entre esos está justamente algunas de las obras con las que hoy tienen problemas, entre esos, o que en este caso ha tenido problemas y que necesita asegurar su finalización. En este caso, ejemplo, porque podríamos enumerar a muchas. Tema Hospital Pedernales. De acuerdo al presupuesto de este informe, ya la Secretaría dejó separada para el tema Hospital de Pedernales 23 millones de dólares en números redondos. El Hospital de Pedernales ha tenido una historia, un problema, hubo detención de recursos, pero los recursos que se detuvieron fueron 16 millones. Quiere decir que del presupuesto que originalmente se dejó ya separado, existe un saldo que debe de garantizarse para la construcción del Hospital de Pedernales, su fiscalización y el equipamiento. Entonces, hay un recurso de la Ley de Solidaridad, más allá de que esa obra fue contratada con un nuevo crédito. Entonces, hay recursos los cuales la Secretaría debe de garantizar y ponerlo a disposición de esa clase de obras que son tan necesarias, en este caso, para el tema Pedernales. Y hablando de lo que está pendiente el hecho de que el artículo 14 de la Ley de Solidaridad habla de darle preferencia al constructor de la localidad, en este caso Manaví y Esmeraldas. Si nosotros vemos el análisis económico del desarrollo de cada una de las provincias, en este caso Manaví y Esmeraldas, efectivamente Manaví tuvo un declive de su desarrollo económico y de su movilidad económica en el 2016, producto del terremoto. Año 2017 y 2018 hay un repunte, obviamente, producto de esta clase de inversiones. Lo que sí nos preocupa, nos preocupó y nos preocupa hoy, es que todavía hay un remanente que se ha invertido en obras para Manaví y Esmeraldas. Nosotros muchas veces lo conversamos con Gabriel cuando nos asistían y nos invitaban gentilmente a las reuniones de la Secretaría. Hoy la Secretaría fue absorbida por el Ministerio de Obras Públicas, pero nos sigue preocupando lo mismo. ¿Cuál va a ser verdaderamente la priorización de darle al constructor de la localidad, en este caso Manaví, darle su priorización en el espacio y la contratación de estas obras? No es solamente el hecho de contratar la obra y que efectivamente el recurso se quede en la provincia, es que también vaya dirigido a los profesionales de la localidad. Esa es una de las luchas que tenemos nosotros los del gremio y que tratamos, aprovechando este espacio, de planteárselo a usted que está dentro de la Secretaría, y que hay que buscar el mecanismo para que esa ley no quede en letra muerta y que lo que no se hizo bien en esta ocasión con el remanente se haga, y que sean los contratistas manavitas, los técnicos manavitas, los profesionales manavitas, en el caso de la circunscripción de Manaví, lo propio para la circunscripción de Esmeraldas, que sean los primeros beneficiados, que sean los primeros nombres de la lista, obviamente cumpliendo la experticia técnica, la capacidad académica, la logística, la económica y obviamente la infraestructura empresarial. Es importante.
Pero hay algo que nosotros debemos de defender. Es que la ley nació con el espíritu necesario de defender y priorizar la reactivación económica de los ciudadanos y de sus profesionales. Debemos por ello tratar de lo que no se hizo, se haga. Y que los profesionales tengan hoy sí el espacio que tanto requerimos y por lo cual alzamos nuestra voz de protesta. Muchas gracias por las intervenciones. Para hablar pues de lo que se viene dentro del Comité de Reconstrucción, pues volvemos después del reporte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopact, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Seguimos en la transmisión de la hora del ingeniero civil con el tema del Comité de Reconstrucción. Bueno, creo que hemos conocido de primera mano las limitantes, las obras desarrolladas, y ahora se habla, o sea, hay preocupaciones dentro del medio, inclusive estos recursos que dicen que se están desviando de parte de los financistas del banco chino. Asimismo, en su momento se habló de fondos del Ministerio de Finanzas que fueron tomados por situaciones de emergencia en el gobierno anterior y que fueron devueltos. Desde el Comité de Reconstrucción, ¿cuál es la realidad y cuál es la proyección de recursos por venir? Muy bien, sí, me voy a referir
a dos aspectos que considero fundamentales en las intervenciones que se dieron el día de hoy. Lo primero, bueno, el tema Hospital de Pedernales, ¿no? Un caso muy concreto, que obviamente sí hubo un cambio de fuente de financiamiento, así fue, pero esto fue debido a problemas administrativos y legales que tuvo ese contrato. Ahora hemos logrado solucionar el tema de su financiamiento, tanto para el equipamiento como para la conclusión de la obra. Igualmente, mismo caso el Hospital de Bahía y el Hospital de Manta. Es decir, que la provincia de Manabí va a contar con 4 hospitales en óptimas condiciones, porque también incluyamos el Hospital de Chone, que ya fue entregado, pero obviamente los 3 hospitales restantes son de suma importancia, considerando que estamos en una época de pandemia. Lo que se habló el segundo punto, siempre el favorecer a la mano de obra local y al contratista local, eso beneficia, ¿no? O sea, usted sabe que ese recurso, ese remanente que tenemos canalizado en la misma provincia genera esa estabilidad para todos los contratistas, igualmente para que crezca económicamente la población. Entonces, obviamente esa es la política siempre del ministerio, de que las obras las hagan los contratistas de acá. O sea, no nos gusta ver que vengan contratistas de otro lado, o sea, porque no tiene sentido, salvo el caso de que por la experticia y demás factores que no se cumplan con la experiencia en el medio local, entonces ahí sí debe contratarse a alguien de fuera. Pero si no ese es el caso, pues no. O sea, la idea es que los recursos se gestionen con empresas que sean de acá o con contratistas locales. Obviamente, tema particular, material pétreo, mano de obra sí se lo ha implementado siempre así. De esa forma se ha garantizado que la ejecución cumpla, incluso con la normativa legal que nos habla de un 30% en subcontratación local. Y obviamente también hablamos de lo que es material pétreo, que es fuente directa de acá. Respecto a la planificación de lo que vamos a hacer, pues obviamente tenemos por ejecutar todavía algunos programas que no se han ejecutado los recursos, pero obviamente esto ha requerido un trabajo adicional al que ya se ha realizado. No desconocemos que antes han hecho un esfuerzo, sobre todo los GATS, por entregarnos un producto. Que el producto ha estado incompleto, así es. Que ahora hemos conformado equipos multidisciplinarios, incluso con las municipalidades grandes, para que apoyen a los municipios más pequeños, así ha sido. Es el hecho en que estamos suscribiendo ahora varios convenios subsidiarios con las municipalidades que tienen mayor capacidad administrativa y técnica, para que nos ayuden a sacar adelante todos los proyectos que nos faltan por financiar. Obviamente, si hubo el comentario de que el financiamiento, sobre todo de la fuente Exim Bank, se iba a utilizar para otros fines, y no es así. El tema es que los financiamientos con Exim Bank tienen otra connotación. Para este caso, una vez que el contrato ha sido suscrito, es decir, que el contrato ya ha cumplido con todos los procesos administrativos y técnicos, ese contrato se deriva a la República Popular China. Entonces ahí recién se transfieren los recursos para el anticipo, y así por cada planilla de avance de obra. O sea, no es que se hace una transferencia global por el monto del programa, no, sino una vez que ya se tiene todo el programa completo, se remiten los estudios, se remite incluso el contrato, porque son empresas chinas, esto sí hay que decirlo así, con un financiamiento chino. El contratista es chino, porque así es la política del prestamista, pero obviamente la subcontratación es local. Entonces aquí vale indicar que tenemos varios proyectos en carpeta, está incluso el Puente Quimis, Puente Lodana, tenemos las calles de Villanueva y en fin, una cartera importante de proyectos para Manabí con la fuente de crédito Exim Bank. Asimismo hablaba que la otra fuente con la que estamos trabajando es con el Crédito B, y aquí están las estaciones bomberiles que las había citado Leandro. Entonces, en este tema hemos trabajado arduamente, no solo con los técnicos de las municipalidades, sino también con la asistencia técnica del mismo Banco Europeo. Entonces, en base a eso, nosotros hemos confeccionado una cartera importante de proyectos, obviamente por más de 150 millones de dólares. El financiamiento en esta línea de crédito son 175 millones. Nosotros, tenemos ejecutado 25 millones ya, pero nos restan por ejecutar algunos procesos. En el mes de abril esperamos lanzar 5 procesos adicionales. El primero ya es cuestión de meramente formal, la suscripción del contrato para la fase 2 de Tarqui y Los Esteros, pero tenemos otros procesos que están en licitación, como la fase 2 del alcantarillado para Chone,
Igualmente tenemos la sede municipal para el municipio de Puerto Viejo, la fase 2, un proceso que ya vamos a suscribir en los próximos días, el convenio subsidiario. Esperamos que en el mes de abril igual esta obra podamos anunciar que se va a ejecutar. Igualmente las estaciones bomberiles, el grupo número 1, donde están Puerto Viejo, Chone, Tosagua, Rocafuerte y Jama. Para estas estaciones bomberiles vamos a lanzar el contrato igual hasta el 16 de abril, es nuestra meta que nos hemos fijado como gobierno y como Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y finalmente, una obra más de saneamiento que la vamos a lanzar es el agua potable para el Cantón Rocafuerte. Entonces sí tenemos una cartera importante de proyectos que en este mes de abril la queremos lanzar y poder continuar con la construcción de las obras. Esto obviamente va a revitalizar todo el tema económico de la provincia y de los contratistas locales. Eso podría decir. Y adicional tenemos otra planificación con otras carteras de Estado, como lo había citado, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, continuaremos con la construcción de 2.900 viviendas para la provincia de Manabí. Asimismo con el plan PRISA, que ya son obras que vamos al cierre de un proceso técnico-administrativo que ha tenido una connotación bastante grande, que se han solucionado varios temas logísticos, en energización y necesidades varias, ¿no? En el tema eléctrico continuaremos ejecutándolo y así con varias instituciones, por ejemplo, equipamientos de unidades de vigilancia comunitaria con el Ministerio de Gobierno, tan importante, que se equipen para que los policías puedan dar una mejor atención a la comunidad también. Entonces hay varios procesos que nosotros los hemos planificado y esa planificación la hemos respetado. Obviamente, como ya estamos en un proceso netamente al cierre de lo que es reconstrucción, nos queda lo que es reactivación productiva. Pero en reconstrucción debemos entender que sí, la emergencia como tal ya fue hace 6 años y ahora hay que ir cerrando, cumpliendo lo que hay que cumplir, obviamente que sí. Los procesos no vamos a dejar de ejecutar hasta el último recurso que está gestionado, nosotros nos encargaremos de que así se cumpla. Eso. Gabriel, se ha mencionado 6 años prácticamente del terremoto y de la motivación a haber generado el Comité de Reconstrucción y Reactivación. Desde la parte legal, el tiempo como para lo que mencionaba Omar, del cierre, digamos, de la etapa de reconstrucción, ¿eso está estipulado, estaba contemplado? Porque creemos que falta todavía mucho por hacer, incluso desde el punto de vista de infraestructura. Legalmente no existe un tiempo. No existe un tiempo determinado en la Constitución ni en la ley para la existencia de este comité. Se entiende que desde una vista constitucional tiene que existir hasta que se superen las fases para lo cual se planifica esa entidad. Entonces es entendible que una vez, si es plan del gobierno nacional cerrar ya el comité institucionalmente, pues lo remanente, lo que quede por hacer, la atención que todavía requieran los afectados por el terremoto, tienen que ser asumidas por los ministerios del ramo, puntualmente en su área específica. No obstante a ello, sí es importante destacar que al ser las personas afectadas parte de los grupos de atención prioritaria, hay que tener en cuenta que lo importante es que la atención llegue y que se asegure el seguimiento y la entrega de este servicio a las personas que pertenecen a este grupo de atención prioritaria, porque eso sí está prohibido en la Constitución y puede ser un candado que le impida al gobierno nacional en su momento oportuno cerrar el comité. Dice claramente la Constitución que no se pueden interrumpir los servicios públicos, peor aún los que atienden emergencias. Entonces ya la Corte Constitucional nos dio lineamientos claros, específicos, que no existían en la época de emergencia, que no existían en los años posteriores, 2018, 2019, pero que ya existen a partir del año anterior hacia acá. Y eso nos lleva a pensar en el futuro. El ingeniero Omar nos ha indicado cuáles son el paquete de obras, de proyectos que van a anunciar en los próximos días, y eso es motivante para los ciudadanos manavitas y para los esmeraldeños. No obstante a ello, hay que romper esos obstáculos que por 6 años han impedido que esas obras, que estoy seguro, ingeniero, estaban planificadas desde antes de que usted entrara a trabajar. Y es una tarea sumamente importante que ha recaído en sus hombros, marcar la diferencia con anteriores administraciones, en el sentido de que ahora sí, dejemos de lado el hecho de que te toca a ti hacer eso y que te toca a ti
complementar un requisito. Si tú no puedes porque no tienes capacidad operativa, yo te ayudo. Así es. Y esa es la labor de engranaje que siempre tuvo que haber cumplido el gobierno nacional, que no se cumplió puntualmente por diversas causas, no se engranó con los municipios ante esta falta de gestión operativa en la consecución de los proyectos para poder contratar obras, pero que dentro de esta visión, ya al cierre, tiene que ser un componente importante y que lógicamente va a ser algo que destaque al gobierno de Guillermo Lasso en su momento, si lo llega a cumplir, y lógicamente la administración suya dentro de esta gerencia. Leandro, a nivel de obra pública, ¿cómo ves? Nos han dicho las obras por venir, desde tu inventario de obras, con relación a las anunciadas, ¿qué crees que nos va a faltar? A ver, yo creo, primero Omar, me alegro lo que mencionas, ¿no? Como dice Gabriel, el conocer el abanico de oferta de las obras por realizarse y que justamente van a ser ahora en el mes de abril, es importante. Es fabuloso porque obviamente el ciudadano está expectante. Si tú haces una encuesta de manera general, el ciudadano no ha sentido realmente que los recursos de la reconstrucción han servido para mejorar su calidad de vida luego de ese golpe de la naturaleza. Yo te puntualizo algo, como bien dijo Gabriel, tú has asumido este rol y esta responsabilidad hoy, pero antes de que estuvieras tú, efectivamente se pasó por alto la ley y se quedó de lado al contratista de la localidad. El contratista quedó literalmente hecho a un lado del camino. Me alegra lo que mencionas de que se va a tratar, obviamente conociendo de que muchos de estos recursos vienen con ciertas cláusulas especiales, en este caso los créditos de la China, pero obviamente la subcontratación y la mano de obra deben ser de las provincias correspondientes. Es la única manera de lograr una reactivación económica real. Con la construcción se reactiva desde la señora que vende almuerzos, los ferreteros, los vendedores de materiales de construcción, los profesionales, los técnicos, todos. Entonces, eso es lo que hoy Puerto Viejo y Manabí entero lo necesita. Y si ustedes lo pueden hacer y hacerlo efectivo, como mencionando que es ahora en abril, fabuloso. Lo que sí debemos nosotros de todas maneras, y vamos a hacerlo así, es que vamos a ser vigilantes de aquello. Existen promesas de obras que ya están encaminadas. Estaremos atentos de que así suceda. Porque, ojo, la comunicación dada por el ministro de Obras Públicas al embajador de China es muy clara. Tal vez de manera individual, él consideró de que podían utilizarse los recursos de la reconstrucción ante que el gobierno nacional pone una alícuota para separar ese crédito, ser utilizado en cualquier otro problema del territorio nacional. Puede ser una visión muy real de él. Es su realidad. Pero eso da claras luces de que está desconectado de la realidad de Manabí y de la realidad de Esmeraldas. Y en todo caso, la defensa de los recursos para estas zonas, utilizamos de manera coloquial una frase: si no nos dan, que no nos quiten. Las obras que son para Manabí, los recursos que son para Manabí y Esmeraldas, son sagrados, como lo mencionó Gabriel, dentro de la vista jurídica, porque ya la Corte Constitucional inclusive ha señalado la priorización de las obras y la visión humana de protección a esas zonas, desde el punto de vista también legal, de que los profesionales se reactiven en su economía, y también desde el lado y punto de vista humano. Hay que defender los recursos de las zonas como Manabí y Esmeraldas. Y eso cuenta con nosotros, pero también seremos observadores y críticos del accionar de la Secretaría y obviamente del Ministerio de Obras Públicas. Gracias por sus aportaciones. Vamos al corte.
Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de la Hora del Ingeniero Civil. En la parte final, su mensaje, ingeniero Omar. Bueno, o sea, como lo hemos hablado, los compromisos siempre se van a respetar. Los recursos para Manabí y Esmeralda se van a utilizar en las obras de la reconstrucción que han sido debidamente priorizadas, respetando esa planificación. Nada más. Gabriel. Bueno, en primer lugar, felicitar a usted por don Omar, por este reto real que ha asumido al frente de esta institución, que si bien es cierto, tiene una misión bastante humanista, pero que, como lo dijo Leandro, dentro de Manabí y Esmeraldas, como que no se ha sentido mucho, pero ha sido, yo creo que en parte porque los gobiernos anteriores han cedido ese protagonismo a los gobiernos locales. En su momento, bueno, está bien, lo importante es llegar, pero de una u otra manera, sí tenga usted consciente que la ciudadanía está bastante expectante de cómo va a cerrar o cuál va a ser la fase final de este comité de reconstrucción y lógicamente de las obras y proyectos que llegan de reconstrucción, y por tanto, una vez que la Corte ya ha dado herramientas e insumos, yo creo que si el gobierno nacional actual no cumple con estos compromisos con Manabí y Esmeraldas, sí va a enfrentar procesos constitucionales más que todo para poder asegurar el cumplimiento de la protección a estas personas que integran los grupos de atención. Leandro. Omar, tienes una tarea dura y complicada. Fabricio, muchísimas gracias por el espacio. Esta clase de programas son necesarios para tratar, aunque sea corto el tiempo, tratar de tratar estos temas. Y soy reiterativo en tratar, porque es complicado resumir en tan poco tiempo todos los temas que se puedan analizar en pormenorizado. Pero, caramba, todos nosotros lo que anhelamos no es otra cosa de que los recursos públicos sean invertidos de la mejor forma para beneficio de la colectividad manabita y esmeraldeñas, en este caso en particular. La Cámara de la Construcción de Puerto Viejo va a estar vigilante y, repito, seremos críticos del accionar, no con el deseo de perjudicar, sí con el deseo de que seamos todos beneficiarios de la buena gestión del gobierno y de sus personeros. Muchas gracias, Fabricio. No, gracias a ustedes por su compañía. Definitivamente, como bien mencionaste, es un tema para hablar mucho. Les agradezco por las aportaciones y, de ser necesario, pues los comprometo a hacer un segundo programa, de ver lo pertinente e incluso hasta para hacer el seguimiento que de buena manera trae a colación, ¿no? Un agradecimiento a los televidentes, Omar, gracias. Gabriel, Leandro, y los dejamos con los TIC de ingeniería. Muy buenas noches, nos vemos el próximo sábado, donde vamos a analizar por la vía Manta-Colisa. Gracias. Buenas noches a la comunidad manabita. Sí, en realidad la cantidad de acero, al igual que las secciones de los elementos de una estructura, lo define un análisis y un diseño estructural en el que una persona responsable, un ingeniero de cálculo, considera todas las acciones de cargas a las que estará sometida la estructura, entre esas la más importante, la carga sísmica. Al final de este proceso de cálculo, él decidirá y definirá las secciones tanto de los elementos de hormigón armado y la cantidad de acero. Es importante entonces definir esto después de este análisis.
Bueno, la importancia del ingeniero de cálculo en este análisis es dar una seguridad a la edificación, aparte de hacer una estructura segura y que sea construible, viable desde el punto de vista económico. Entonces es importante recalcar la carga sísmica en nuestro medio, sobre todo en provincias como Manabí y Esmeraldas, en que ya hemos visto la fuerza de estructura del sismo. Saltarse este paso es saltarse un paso de seguridad hacia la estructura, hacia los bienes que están dentro de la misma y por supuesto a la vida de los usuarios de la misma. Por supuesto, la función principal de la estructura es salvaguardar las vidas de los usuarios al momento de un sismo fuerte y dentro de eso también salvaguardar los bienes materiales. Entonces es una inversión a largo plazo que al final lo que está guardando pues, es salvaguardando la vida y resguardando recursos económicos muy importantes. Hemos visto que después de un sismo fuerte toca, aunque la estructura no colapse, una serie de reparaciones, que esto conlleva un gasto fuerte. Entonces todo esto un ingeniero de cálculo debería considerarlo a futuro. Sí, lastimosamente tenemos memoria corta y el sismo ahora fue hace 6 años ya. Ojalá no lo perdamos de vista, tenerlo presente siempre en todos los proyectos que realicemos. La importancia de la carga sísmica, la importancia de salvaguardar las vidas de las personas. Es importante concebir esto como una inversión, no verlo como un gasto, el contratar un estudio de cálculo estructural, al igual que el estudio de todas las ingenierías que forman parte de un proyecto.